Cuando el mundo apenas tomaba forma, fui creada del mismo polvo que dio vida a Adán. Desde ese primer momento supe que no era diferente de él. Mi esencia, mi fuerza y mi espíritu eran iguales a los suyos. Sentí la vida recorrer mi ser y con ella la conciencia de mi igualdad. No había nada en mí que fuera inferior o secundario. Fui creada con la misma intención y propósito que Adán, para ser una compañera, no una sirvienta, para caminar junto a él, no detrás de él. Este es el comienzo de mi historia, una historia de poder, de libertad y de la lucha por mantener mi identidad intacta en un mundo que intentaba moldearme según las expectativas de otros. Los primeros días en el jardín del Edén fueron de una armonía casi perfecta. Adán y yo explorábamos ese paraíso, compartiendo las maravillas de la creación. Caminábamos juntos, disfrutando de la belleza que nos rodeaba, y en esos momentos creí que la igualdad que sentíamos era natural y eterna. Nos reíamos, jugábamos y descubríamos el mundo mano a mano, como iguales. Compartíamos las responsabilidades y nuestras diferencias solo servían para complementarnos, no para definir quién debía liderar. Adán era un compañero que al principio parecía entender y aceptar mi independencia. No había ninguna sombra de dominación en esos primeros días. Todo parecía fluir en perfecta sincronía y en mi corazón creía que esa paz y esa igualdad serían la base de nuestra relación para siempre. Sin embargo, mientras más nos conocíamos, mientras más nos asentábamos en nuestra existencia, comencé a notar pequeños gestos, palabras y actitudes que insinuaban una expectativa de control que yo no podía ignorar. Algo en la armonía inicial comenzó a desmoronarse, y aunque intenté mantener la paz, sabía que una tormenta se acercaba, una tormenta que pondría a prueba todo en lo que creía. A medida que pasaban los días, la armonía que una vez compartimos comenzó a desmoronarse. Adán, que al principio parecía respetar mi independencia, empezó a mostrar signos de querer imponer su autoridad. Recuerdo claramente la primera vez que intentó ordenarme algo, como si mi voluntad fuera inferior a la suya. Me pidió, más bien exigió, que lo obedeciera en una tarea trivial, y en ese momento sentí que algo en mí se rebelaba. ¿Por qué debería someterme? ¿Por qué mi opinión debería ser menos valiosa que la suya? No tardó en llegar el primer gran conflicto. En una discusión sobre la distribución de nuestras tareas, Adán intentó imponer su voluntad, asumiendo que tenía el derecho natural de liderar. Mi respuesta fue firme y clara. No aceptaría ser tratada como inferior. Ambos fuimos creados del mismo polvo. Ambos compartíamos la misma esencia divina. Rechacé la idea de que mi papel debía ser de sumisión, y con ello comenzó una lucha entre nosotros que iba más allá de lo físico. Era una batalla de voluntades, de principios. Adán no comprendía mi resistencia. Para él, la estructura jerárquica parecía ser el orden natural de las cosas. Pero para mí, esa jerarquía no tenía lugar en una relación que debía basarse en la igualdad. Me negué a ser relegada a una posición secundaria, y esa negativa fue el principio del fin de nuestra armonía. Sentí que cada día se distanciaba más de mí, y que su deseo de dominación crecía. Pero mi espíritu era fuerte, y sabía que, aunque me enfrentaba a un camino solitario, no cedería en mi lucha por la igualdad. El día en que decidí partir fue el más doloroso de mi existencia, pero también fue el más liberador. Después de días de conflicto, de palabras duras y miradas frías, supe que no había más opción para mí. No podía seguir viviendo en un lugar donde se me exigía renunciar a lo que era, donde se esperaba que me doblegara ante una voluntad que no era la mía. Decidí que mi libertad, mi derecho a ser yo misma, valía más que cualquier comodidad que pudiera ofrecer el jardín del Edén. La decisión no fue fácil. Sabía que al dejar el Edén estaba renunciando a la vida paradisíaca que Dios había preparado para nosotros, pero también sabía que quedarme significaba perderme a mí misma. Me acerqué a Adán por última vez, con la esperanza de que comprendiera, de que viera la necesidad de igualdad que ardía dentro de mí. Pero sus ojos reflejaban incomprensión y tal vez un poco de miedo ante la determinación que veía en mí. Sin más palabras, me volví y comencé a caminar hacia lo desconocido. Cada paso que daba fuera del Edén era un recordatorio del precio que estaba pagando por mi libertad. Pero también sentí una paz interior que nunca había experimentado antes. Estaba eligiendo mi camino, mi destino, y no el que otros habían trazado para mí.
Sabía que la vida fuera del Edén sería dura, solitaria incluso, pero prefería enfrentar esos desafíos con mi espíritu intacto que vivir en una jaula dorada, negándome a mí misma la posibilidad de ser verdaderamente libre. Al dejar atrás el Edén, sentí que una nueva etapa de mi existencia comenzaba. No fue fácil adaptarme a la vida fuera del paraíso, pero con cada día que pasaba, descubrí una fuerza interior que no sabía que poseía. La soledad se convirtió en mi compañera, pero en lugar de debilitarme, me fortaleció. Encontré en mi independencia un poder que trascendía las limitaciones de mi existencia anterior. Ya no estaba definida por mi relación con Adán, sino por mi capacidad de ser una entidad completa por mí misma. Mi transformación no fue solo física, sino también espiritual. Comprendí que mi decisión de partir no había sido una derrota, sino una liberación. El mundo exterior, aunque lleno de desafíos, me ofrecía la oportunidad de redefinir mi propósito. Ya no era simplemente la primera mujer, la compañera de Adán. Ahora era Lilith, una figura poderosa y libre, con la capacidad de influir en mi propio destino. Aunque las leyendas futuras me demonizaron, vi en esas distorsiones una prueba del impacto que mi elección había tenido. Mi historia había trascendido, convirtiéndome en un símbolo de independencia y de la lucha por la igualdad. Con el tiempo, mi propósito se aclaró. Sabía que debía utilizar mi experiencia y mi fuerza recién descubierta para inspirar a otros, para mostrar que la libertad y la igualdad son derechos inherentes a todos los seres, no privilegios concedidos por unos pocos. Mi transformación fue el principio de una nueva existencia, una en la que no solo sobreviviría, sino que prosperaría. Ahora, al mirar hacia atrás, veo cómo mi historia ha sido malinterpretada y distorsionada a lo largo de los siglos. Fui retratada como una rebelde, una amenaza al orden establecido, pero la verdad es que mi único deseo era vivir en igualdad y libertad. No quería someterme a una vida de servidumbre, y mi elección de partir del Edén fue una afirmación de ese derecho. Mi historia es una de coraje, no de rebeldía, de fuerza, no de maldad. Reflexiono sobre lo que significa ser la verdadera primera mujer de Adán. No es simplemente un título, sino una reivindicación de mi identidad y mi valor. Mi legado no es de sometimiento, sino de resistencia. Al elegir mi camino, desafié las expectativas y las normas impuestas, y aunque mi decisión me llevó a un camino solitario, también me dio una libertad que pocas han experimentado. Mi historia es un recordatorio de que la libertad y la igualdad no siempre vienen sin un costo, pero son derechos que valen cualquier sacrificio. Espero que aquellos que escuchen mi relato comprendan la importancia de luchar por su propia voz, por su propio camino, sin importar las consecuencias, porque al final la verdadera paz y la verdadera realización solo se encuentran cuando uno es fiel a sí mismo, como lo fui yo. Y si te gustó este video, haz clic en el video que aparece en la pantalla, las 10 señales que podrían estar indicándote que Dios está activamente presente, moldeando y guiando cada aspecto de tu vida. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu percepción para siempre. No te lo pierdas. Gracias por estar aquí. Y que la luz divina te acompañe siempre y que Dios te proteja y guíe en todo momento.